Muy buenas noches, mis hermanos, el Señor los bendiga. Hoy jueves tenemos este devocional ya con un cierre al libro segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos del 11 al 22. Nuestro tema es ser casa de sacrificio, pero en esta noche vamos a hablar de la casa de sacrificio y nuestra vida en Cristo con respecto a nuestra identidad como hijos de Dios. Tenemos que segundo de Crónicas narra un momento impresionante, muy importante en la historia del pueblo de Dios, como es la dedicación del templo de Salomón en Jerusalén. Este templo no era solo un edificio, sino el símbolo de un pacto donde la presencia de Dios estaría en medio de su pueblo. Y ese pueblo estaría sujeto a la autoridad, a la voluntad de Dios, únicamente a Él. La respuesta de Dios a la dedicación de Salomón revela principios espirituales que son muy importantes en nuestras vidas. Nosotros vivimos como templos del Espíritu Santo y hemos sido llamados a ser casa de sacrificio. Somos una casa de sacrificio viviente, cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y vamos a profundizar en estos principios. Hay 5 principios básicos en esta lectura. Lo primero, la comunión con Dios, una relación viva y transformadora. En los versículos 11 y 12, Dios responde a la dedicación de Salomón mostrando que su deseo siempre ha sido tener una relación cercana con su pueblo. Esta comunión con Dios no es un ritual vacío, sino una relación viva y transformadora, una relación dinámica, donde Dios nos invita a caminar junto a Él. Recordemos que en Romanos 6 el apóstol Pablo nos recuerda que ya no somos esclavos del pecado, sino instrumentos de justicia para Dios. Esta nueva identidad en Cristo nos llama a vivir de una manera que refleje nuestra comunión con Dios, honrándolo en cada aspecto de nuestras vidas y en cada momento de nuestra existencia. Entonces, mis hermanos, así como el templo fue dedicado a la gloria de Dios, nuestras vidas también deben ser consagradas a Él. Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos a vivir en su presencia y a seguir sus caminos. El segundo principio es la humildad y oración, en un camino hacia la restauración. Y con toda la intención me voy a saltar por un momento el versículo 13. Vamos a hablar de humildad y oración. Estamos en los 5 principios básicos. El versículo 14 es uno de los más citados en todas partes, mis hermanos. Si se humillare mi pueblo. La humildad y la oración son los caminos hacia la sanidad y la restauración. No se trata solo de decir palabras, sino de un verdadero arrepentimiento que lleva a la transformación. Recordemos, una cosa es el remordimiento, que fue lo que le dio a Judas cuando vendió a Jesús, y otra cosa es el arrepentimiento que vivió el apóstol Pedro, y luego de ese arrepentimiento el mismo Jesús le dio la oportunidad de volver, y él mismo lo restauró. Así que, mis amados, al humillarnos y buscar su rostro, encontramos el perdón y la misericordia que nuestros corazones anhelan y que necesitamos. Este proceso de humillación y oración nos lleva a una vida alineada con la voluntad de Dios, donde nuestra dependencia de Él se hace más profunda y más auténtica, más personal e individual porque es íntima. Entonces, en momentos de desafío, nuestra primera respuesta debe ser acudir a Dios con total humildad. Recordemos lo que nos dice el salmista, el rey David, dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el secreto. Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado y siempre está dispuesto a restaurarnos. El tercer principio: la respuesta de Dios al arrepentimiento o la atención divina y que es constante.
En los versículos 15 y 16 Dios promete estar atento a nuestras oraciones y permanecer con nosotros. Pero esto no es así nomás, es que metámonos en el contexto y en la belleza de esta promesa, lo impresionante de ella. Sus ojos estarán puestos en nosotros y sus oídos atentos a nuestro clamor. Él escucha, ve y actúa en respuesta a nuestras súplicas cuando éstas son sinceras. Su atención constante es una fuente de seguridad y de paz para todos nosotros. Nos recuerda que nunca estamos solos, amados. Una cosa es asumir la vida con Dios y otra cosa es vivir sin Él. Bien dijo Jesús que los gentiles son los que se afanan por todas las necesidades y todas las preocupaciones, pero nosotros tenemos a Dios y Él sabe de qué tenemos necesidad. Tenemos el ejemplo de Ana y hablábamos de Ana en Primera de Samuel. Esta es una preciosa ilustración de cómo Dios responde al clamor de sus hijos. Así que cuando nos volvemos a Él en arrepentimiento, su respuesta es siempre amorosa y llena de gracia, de ese favor que nadie merece, pero Él nos lo da por su amor. Amados, en nuestras oraciones debemos confiar en que Dios escucha y responde, aunque su respuesta pueda no ser inmediata o como lo que imaginamos o lo que queremos. Pero recordemos que Dios desborda lo que podamos pensar con su creatividad, con su conocimiento, con su poder. Y sepamos siempre y creamos firmemente que su presencia nunca nos abandona. El cuarto principio, la obediencia a la palabra de Dios. Y esto para un camino ¿hacia qué? Hacia la estabilidad de nuestras vidas. Los versículos 17 y 18 nos enseñan que la obediencia a la palabra de Dios trae confirmación y estabilidad a nuestras vidas. Así como Abraham fue bendecido por su obediencia, nuestra fe nos impulsa a seguir los mandamientos de Dios no como un acto de obligación, sino como una respuesta de amor y confianza en su sabiduría. La obediencia es un reflejo de una fe viva, activa, una fe que va más allá de las palabras, que es una decisión, porque no veo nada con mis ojos carnales, con mis ojos naturales, no veo nada, pero la fe es decidir creer que viene una respuesta. La fe es decidir creer en la palabra de Dios. Así que nosotros hemos de entregar todo temor y toda angustia al Señor. Así que no lo hacemos como un acto de obligación, sino como una respuesta de amor y confianza en la sabiduría de Dios. La obediencia es un reflejo de la fe activa, no lo olvidemos. Así que la verdadera obediencia nace de un corazón que confía en Dios. Al caminar en obediencia, encontramos la estabilidad y las promesas que Dios ha preparado para nosotros. Aleluya. El quinto principio, la advertencia y consecuencias del abandono. El amor que nos llama de regreso. En los versículos 19 al 22, Dios advierte sobre las consecuencias de apartarse de su presencia y seguir a otros dioses. Esta advertencia no debe ser vista como una amenaza, decíamos anoche, sino como un llamado amoroso de un padre que desea lo mejor para sus hijos. Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos también de su consejo, de su protección, de su cuidado, de su guía. Los ídolos modernos pueden no ser estatuas, pero cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestros corazones nos aleja de su propósito para nuestras vidas. Así que, amados, el corazón de Dios siempre es traernos de regreso a Él. Las consecuencias de alejarnos son naturales, pero su amor siempre está dispuesto a recibirnos cuando regresamos en arrepentimiento. Y decimos que son consecuencias naturales porque se refiere a que obvio que nos van a pasar cosas cuando vivimos alejados de Dios. Empezamos a tomar malas decisiones, aunque sean bien intencionadas. Nos apartamos de Él y de la guía del Espíritu Santo. En situaciones extremas,
pues hay una muerte espiritual porque ya no prestamos atención a la guía del Espíritu Santo, ya no tenemos una comunión con Dios. Miren qué cosa tremenda es todo esto. Así que, amados hermanos, vamos a dejar aquí, vamos a dejar hasta aquí, pero falta una segunda parte para esta entrega. Y es donde vamos a ahondar en los principios fundamentales del sacrificio en la vida del cristiano. Vamos a ver esos principios que el Señor nos dio también en todo esto. Vamos a revisar qué es lo que significa que Dios habite en nosotros, porque somos su templo. Y cuáles son los principios del sacrificio y de su presencia en nosotros. Miren, mis hermanos, nosotros, al ser casas de sacrificio y con una identidad cimentada en Cristo Jesús, nos vamos a fortalecer, y nuestra identidad cimentada en Cristo, con los ojos puestos en Él, nos va a ayudar a hacer esos sacrificios con más amor, con mayor fluidez, con dirección del Espíritu Santo, fortalecidos en Él, porque entonces nos es fortalecida nuestra vida espiritual, en tanto somos conscientes de cuál es nuestro lugar como hijos de Dios. Bendiciones, feliz noche para todos, un abrazo grandote y oro ahora en el nombre de Jesús por todos los hermanos combatientes de rodillas. Oro, Padre amado, hemos terminado esta semana dándote gracias, Señor, por la victoria. Gracias por las luchas, gracias por todos los procesos, gracias Altísimo Señor por las dificultades, gracias por lo que nos es quitado, Señor. Gracias incluso por el dolor, porque en medio de ello vemos tu favor, vemos tu mover sobrenatural, Señor. Sentimos tu abrazo y tu compañía. Amado Padre Celestial, terminamos esta semana de estas enseñanzas. Y comenzamos un nuevo ciclo acerca de ser casas de sacrificio, donde vamos a ver cómo tus profetas y los hombres que están en la Biblia fueron casa de sacrificio para ti, casa de sacrificio agradable para ti, Señor. Oro por los hermanos y hermanas que se encuentran enfermos. Clamo a ti, Señor, por milagros de sanidad. Clamo a ti, Señor, para que sean atendidos con eficiencia, con amor, como lo que son hijos del Dios Altísimo. Padre, gracias. En esta noche nos quedamos en tus manos, descansamos en ti y sabemos que de todo tienes el control. En el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén y amén.